tal? En esta ocasión les voy a explicar lo que es la validación de datos en Excel. Esta es una herramienta que nos ayuda a restringir los datos que vamos a ingresar en una celda o en un conjunto de celdas. Es muy útil cuando, por ejemplo, se comparte un documento y se quiere que solamente se puedan ingresar cierto tipo de datos en alguna celda o bien que se elija a lo mejor de alguna lista desplegable para que no haya errores, por ejemplo, de que se escriba distinto, pues igual se da la opción nada más de que se elija, ¿no? Para eso nos vamos a ir acá al menú datos y aquí donde dice herramientas de datos tenemos aquí una opción que dice validación de datos. Aquí va a actuar sobre la celda que esté seleccionada o bien si quisiéramos restringir un conjunto de celdas, pues podríamos seleccionar un conjunto de celdas y entonces lo que configuremos aquí en la validación de datos funcionaría para todo este rango de celdas, ¿no? En esta ocasión vamos a trabajar sobre una celda que sería la celda E3. Para esto yo la voy a pintar de otro color para que se alcance a notar un poquito más y veamos sobre cuál es sobre la que se está trabajando. Nos vamos aquí al menú datos, de ahí aquí a donde dice validación de datos. Y aquí nos va a arrojar esta ventanita. En esta ventana nos pide una configuración, que es aquí donde vamos a poder configurar qué tipo de valores queremos que admita esta celda. Por default ya viene aquí como cualquier valor, o sea, permite ingresar cualquier valor que nosotros queramos. Es la que viene por defecto en todas las celdas de Excel. Nosotros aquí podemos elegir si queremos que sea un número entero. Por ejemplo, si elegimos esta opción de número entero, nos va a poner acá abajo donde dice datos y nos dice si queremos que esté entre un número mínimo y un número máximo, que sea igual a algún número, que no sea igual a lo mejor a algún número, que sea mayor, menor, mayor o igual que o menor o igual que. En este caso, por ejemplo, si nosotros eligiéramos que queremos que esté entre un rango de datos y le ponemos que queremos que esté entre del 1 al 10, por ejemplo, y le doy a aceptar, aquí en esta celda ya nada más me va a dejar meter datos del 1 al 10 y que sean datos enteros. Si por ejemplo yo elijo el 2, sí me deja ingresarlo, pero si yo eligiera por ejemplo el 11 ya no me dejaría y me mandaría un error que dice que no coincide con las restricciones de validación de datos que se definieron para esta celda. Que si yo le doy cancelar me regresa el número que tenía yo anteriormente. Igual si yo pusiera por ejemplo 3.5, que es un número decimal, igual me va a restringir, me va a decir que no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dijimos que era un número entero. Si yo, por ejemplo, quisiera que tuviera decimales, pues elegiría número decimal y entonces sí ya me dejaría, por ejemplo, el 3.5 ya me dejaría ingresarlo. También nos permite, por ejemplo, elegir de una lista. Esta la voy a explicar ahorita al último, que esta tiene un poquito más de herramientas que se pueden aprovechar. Aquí, por ejemplo, también nos podemos delimitar una fecha. Por ejemplo, aquí si quisiéramos que fuera una fecha y que quisiéramos que fuera mayor que, por ejemplo, que el 1 de enero del 2023. Si yo selecciono esto, aquí obviamente como ya se tiene el dato no se refresca, pero si yo aquí borro y quisiera yo, por ejemplo, volver a ingresar el 3.5, no me va a dejar, porque me dice que no se puede. Si yo quisiera ingresar, por ejemplo, el 12 de diciembre del 2022 tampoco me va a dejar. ¿Por qué? Porque es anterior al 1 de enero del 23, que fue la que yo le dije que tenía que ser mayor a esa fecha. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera no sé, el 12 de enero del 23, aquí sí me deja ya ingresarlo. ¿Por qué? Porque sí cumple ya con la restricción que le dimos acá, que es que tiene que ser mayor que el 1 de enero. Aquí es mayor porque el 1 de enero, si yo pusiera 1 de enero no funciona. ¿Por qué? Porque no sería mayor, sería igual, ¿no? Aquí si por ejemplo yo pongo 1 de enero, igual no funciona. Si yo quisiera que sí también incluyera el 1 de enero, tendría que yo poner mayor o igual que pongo mayor o igual que, entonces ahora sí ya me dejaría el 1 de enero, ¿no? Aquí yo podría elegir ya dependiendo de las necesidades, cómo es como quiero restringir estos datos. Igual también puedo poner, por ejemplo, de hora. Si quisiera yo a lo mejor por ejemplo, alguna hora en específico que fuera mayor o igual que, no sé, que las 12, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo metiera aquí, por ejemplo, las 13 horas, aquí sí me deja. ¿Por qué sí me deja? ¿Por qué? Porque es mayor o igual que las 12 pm, ¿no? Si yo pusiera, por ejemplo,
aquí pusiera yo las 11, por ejemplo, pero AM, aquí le cambiamos, por ejemplo, aquí a AM. Aquí ya no me deja, ¿por qué? Porque ya no cumple con la restricción, ¿no? Igual también podemos acá restringirlo por alguna longitud de texto. Por ejemplo, aquí en longitud de texto yo le puedo decir que tiene que ser igual a, por ejemplo, a 7 dígitos, ¿no? Igual si tenemos, por ejemplo, algún código de, no sé, de ventas, por ejemplo, o algún número de personal que sabemos que la longitud tiene que ser de 7, aquí podemos restringirlo para que nada más acepte. Aquí le voy a cambiar mi tipo de dato. Me lo cambió por defecto, como le cambié ahora, pues me cambia mi tipo de dato, ¿no? Pero aquí si, por ejemplo, yo aquí ya pusiera algún código que fuera menor, ya no me va a dejar ingresarlo, solamente que tenga 7 dígitos. Por ejemplo, aquí ya llevo 5. Por ejemplo, aquí yo pongo 7 dígitos, ya me deja. O si pusiera yo, por ejemplo, también aquí, no sé, letras en medio de mis dígitos, igual me dejaría, ¿no? ¿Por qué? Porque lo toma como si fuera texto, una longitud de caracteres, por así decirlo. Otra opción también que nos da es poner aquí una función personalizada. Aquí en una función personalizada es ya para aquellos casos donde no funciona ninguna de las opciones que ya vienen acá predefinidas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera aquí colocar una función, por ejemplo, que tuviera yo este caso, quisiera yo aquí, que tuviera yo, por ejemplo, grado, o más bien escuela, ¿no? Y quisiera yo restringir aquí el grado escolar. Por ejemplo, que tuviera yo aquí la escuela, ¿no? Quisiera yo elegir entre primaria y secundaria aquí en escuela y dependiendo de lo que yo tenga aquí en mi celda D3, que sería de mi escuela, yo quiero restringir el grado escolar. O sea, si yo, por ejemplo, aquí tengo primaria, quiero que aquí solamente pueda yo ingresar datos del 1 al 6, pero si aquí tengo secundaria, me debería de permitir aquí ingresar datos del 1 al 3 nada más. Para esto podemos hacer una función personalizada. Aquí en una función personalizada, cuando estamos haciendo una validación de datos, lo que nos debe de devolver es falso o verdadero. ¿Por qué? Porque es sobre lo que va a evaluar si se cumple o no se cumple con la restricción, ¿no? Entonces aquí para este caso lo que evaluaríamos sería función personalizada y aquí daríamos que sería igual. Colocaríamos un sí, que sería la función que vamos a tomar aquí para saber si en la celda D3 es secundaria o es primaria. Yo voy a ponerle aquí que si es secundaria, perdón, que aquí que le pongo que si D3 es igual a secundaria. Aquí tiene que ir entre comillas porque sería un texto. Si sí es igual a secundaria, aquí lo que yo quiero que me devuelva, lo vamos a concatenar aquí la función i, que es la que me va a devolver falso o verdadero, y aquí le vamos a poner que si este debe ser mayor o igual a 1 y este debe de ser menor o igual que 6. Cerramos el paréntesis de i, coma, y en caso de que no sea secundaria, yo voy a dejar que quede por defecto primaria o secundaria, cualquiera de las dos. Aquí le vamos a decir que si no es igual a secundaria, entonces igual voy a ponerle aquí la función i. Si mi celda E3 es mayor o igual que 1, coma, y si mi celda E3 es menor o igual que 3. Cerramos el paréntesis de la i y cerramos el paréntesis del sí. Le damos a aceptar. Y ahora sí, aquí si yo tengo aquí secundaria, nada más me va a dejar ingresar datos del 1 al 3, por ejemplo. Por si yo aquí ya pongo 4, aquí, a ver, permítanme tantito. Ok, la puse, es que la había aquí puesto al revés, una disculpa, aquí tendría que ser para secundaria del 1 al 3 y para primaria del 1 al 6.
Ahora aquí si yo pongo 4 ya no me deja. ¿Por qué? Porque no cumple con la restricción. Si yo, por ejemplo, aquí cambio y pongo aquí primaria, aquí sí ya me dejaría ingresar el 4, por ejemplo, hasta el 6. Pero ya si yo aquí pongo, por ejemplo, un 7, ya no me deja. Igual si pongo un 2, pues sí me deja. Igual aquí si yo cambio secundaria, yo elijo, por ejemplo, el 1 si me deja, pero ya si pongo el 5, por ejemplo, ya no me estaría dejando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me lo evalúa sobre esta función personalizada que colocamos acá. Y para que se entienda un poquito la función, quizás podríamos hacerla pues, por fuera y de ahí ir viendo que nos devuelva falso o verdadero. Por ejemplo, yo copio esta función y la pego en una celda. Por ejemplo, la pego aquí, me devuelve verdadero. Si yo, por ejemplo, aquí cambio y pongo aquí, no sé, por ejemplo, el 4, aquí me dice que ya no me deja. Aquí yo voy a quitarle un poquito ahorita en un momento la validación de datos para que nos permita poner cualquier valor. Que si yo, por ejemplo, pusiera un 4, acá ya me devuelve falso. Entonces, es eso lo que nos ayuda con esta función personalizada, lo que nos debe devolver no es falso o verdadero. Si es verdadero, me va a dejar ingresar el valor y si es falso, no me va a dejar ingresar el valor y me va a enviar mi mensaje de error. Es así como funcionaría como una función personalizada, ya dependiendo de las necesidades, tendrían que buscar una función que les devuelva falso o verdadero, dependiendo de alguna restricción a evaluar o de alguna condición, y en base a eso ya se tendría pues, que hacer la función. Vamos aquí a quitar esto. Aquí otra de las opciones que nos da es lo que es una lista de aquí desplegable. Igual nos vamos acá y aquí donde dice cualquier valor, elegimos lista. Aquí nos dice cuál es el origen. Podríamos elegirla de algún conjunto de celdas o podríamos ingresarla de aquí. Por ejemplo, si fuera, no sé, una lista de colores, por ejemplo, azul, rojo y verde, por ejemplo. Si yo los coloco aquí separados por comas, le digo aceptar, aquí ya me los coloca. Azul, rojo y verde. Y yo aquí puedo ir eligiendo dependiendo del color que yo quiera. Si yo aquí pongo otro valor, por ejemplo el 4 que estaba, ya no me va a dejar colocarlo. ¿Por qué? Porque ya tiene aquí la restricción y aquí van los valores. Otra cosa que también se puede hacer es elegirlos a lo mejor de alguna lista, ¿no? Por ejemplo, que yo esos los tuviera yo acá. Por ejemplo, aquí verde, azul y rojo. Que yo los quisiera elegir de aquí, igual yo puedo meterme acá validación de datos de una lista y en lugar de colocarlos de aquí, yo le daría clic aquí a la flechita esta que se ve aquí hacia arriba y elegiría yo aquí donde tengo mi lista, le doy enter, le doy a aceptar y ya aquí ya igual me lo coloca. Si yo cambiara, por ejemplo, aquí algo de mi lista y en lugar de azul le pongo, por ejemplo, amarillo, aquí igual ya cambiaría y aquí me colocaría amarillo. Otra de las cosas que se puede hacer es igual poner a lo mejor alguna una función. Por ejemplo, si quisiéramos que tenemos, por ejemplo, esta tabla de ventas y queremos poner, por ejemplo, lo que es mi método de pago, igual yo voy a borrar estas últimas dos. Aquí, por ejemplo, tengo tarjeta, cheque, efectivo y transferencia, ¿no? Entonces yo aquí en mi hoja 3 lo que puedo hacer es colocar aquí una función de únicos. ¿Para qué? Para que me devuelva los valores únicos de dónde, de mi tabla, de mi método de pago. Elijo aquí la matriz, que es lo que me está solicitando esta función de únicos, coma. Quiero que me devuelva las filas únicas, entonces elijo aquí falso, coma, y quiero que me devolver cada distinto elemento, ¿no? Aquí igual coloco falso, cierro paréntesis, doy enter y ya me estaría trayendo aquí lo que son mis valores únicos. Estos yo los podría elegir desde acá, pero si por ejemplo yo aquí los elijo de ahí, me voy acá y le quito aquí esta parte y yo elijo por ejemplo estos valores, aquí igual ya me los coloca, ¿no? Aquí mi método de pago. Pero si yo, por ejemplo, aquí agregara yo otro método de pago, por ejemplo, vamos a decir que aquí, por ejemplo, Samuel vendió
por un método de pago que no tengo acá arriba, por ejemplo PayPal, y decimos que viene, no sé, 11.320, por ejemplo. Aquí en mi función de únicos, como yo lo estoy trayendo desde una tabla, sí me la coloca aquí abajo, en mi rango esto le llaman rango de desbordamiento. O sea, yo coloco la función en una celda y me devuelve no un valor escalar, sino que me devuelve una matriz. Pero acá no se va a refrescar. Se dan cuenta que no se refrescó. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando aquí a esta función, le estoy pasando un rango, pero un rango con referencia absoluta, o sea que no es dinámico. Aquí lo que podríamos hacer es ayudarnos de un carácter que es el del signo del gato o de almohadilla, que es un operador que nos ayuda a traernos todo el rango de desbordamiento de una celda. ¿A qué nos referimos con rango de desbordamiento? A lo que les comentaba yo anteriormente. Coloco yo aquí mi función y me trae todo este rango de desbordamiento, que si se dan cuenta se coloca aquí como bordecito azul. Entonces, si yo acá en lugar de decirle que me traiga ese rango, lo quito y le digo que me traiga de mi celda C1, mi rango de desbordamiento, se lo indico con la almohadilla o el signo del gato, y le doy a aceptar. Ahora sí ya me va a traer todo mi rango de desbordamiento. Ahorita si yo, por ejemplo, colocara yo aquí otra nueva forma de pago, por ejemplo, ponemos por ejemplo que Alejandra vendió por, no sé, a lo mejor por depósito, y que vendió a lo mejor 6.540. De depósito, acá igual ya me lo coloca y acá entonces ahora sí ya me traería también esta de depósito. Igual si yo, por ejemplo, aquí quito alguna, por ejemplo, esta de PayPal yo la quito, se dan cuenta acá igual ya no está y acá tampoco, aquí ya no me lo incluye. ¿Por qué? Porque yo ya la pongo de forma dinámica y ya le estoy diciendo que me traiga todo el rango de desbordamiento de mi función que tengo aquí, que es la de únicos. Igual si fuera alguna otra función que me devolviera una matriz, igual yo puedo traerme mi rango de desbordamiento con mi signo de la almohadilla, ¿no? También podemos personalizar lo que es un mensaje de entrada y un mensaje de error. En este caso, el mensaje de entrada lo que hace es darme aquí como un tipo comentario, o sea, que un mensajito de cuando yo me coloco en la celda. Por ejemplo, si yo aquí le pongo de título ejemplo, por ejemplo, y aquí le pongo en mensaje de entrada, le pongo, este es un mensaje de entrada y le doy a aceptar. Y así se dan cuenta aquí ya cada que me coloco en la celda me aparece aquí como si fuera un comentario, me aparece aquí pues el texto que coloqué allá, ¿no? Otra de las cosas también que se pueden hacer es personalizar lo que es el mensaje de error. Aquí en el mensaje de error tenemos tres tipos de mensaje de error. El que ya viene por default es el mensaje de tipo alto. Si recuerdan, no me dejaba pasar, o sea, me dice que no cumplía con las restricciones y me pedía a fuerza que ingresara yo un dato que cumpliera con las restricciones, ¿no? Pero también yo puedo decirle que quiero que sea, por ejemplo, de advertencia o de información. Si yo lo coloco de información, prácticamente sería nada más informativo. Y si lo coloco de advertencia, me va a advertir, pero sí me va a dejar pasar si yo le digo que sí quiero, por ejemplo, ignorar esa advertencia y quiero pasar. Aquí igual yo puedo, por ejemplo, poner un título. Voy a poner advertencia. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, el dato no coincide con los parámetros, por ejemplo. Le doy a aceptar y yo, por ejemplo, aquí tengo mi lista desplegable y si yo quisiera, por ejemplo, escribir algo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, azul, un color, ¿no? Que quisiera yo escribirlo, aquí ya me pone mi título, que le puse advertencia, me pone mi texto que yo le coloqué, que dice el dato no coincide con los parámetros, y me pregunta si deseo continuar. Si yo le doy que sí, me va a dejar aquí mi texto. Por ejemplo, aquí ya me deja aquí colocarlo, ¿no? Por ejemplo, yo me regreso y lo vuelvo a poner. Si yo le digo que no quiero continuar, me va a volver a poner aquí mi cursor para que yo escriba nuevamente, por ejemplo, aquí mi texto y que coincida con los parámetros. Y si yo le digo cancelar, me regresa automáticamente al valor que tenía yo anterior.
El mensaje de información, igual, por ejemplo, lo puedo poner aquí nomás lo vamos a poner aquí. Cambiar el título para que se vea que es un mensaje de información. Si yo le doy aquí a aceptar, igual si yo, por ejemplo, aquí coloco la palabra azul, aquí ahora sí ya es informativo, me dice el dato no coincide con los parámetros y yo le digo aquí aceptar, igual ya no me regresa, ya me lo deja pasar. Nada más es como que un mensaje informativo que sale. Esto es lo que se puede hacer aquí desde validación de datos. Espero que les sirva.